Tengo más santos en estrellas que en tu radio. Te das un sermón que no consideraste sabio. No evitas el cajón, pero si sos pillono este guacho. Te colgo la oportunidad por no contar con saldo. La mentira es dosis y tu dosis es un trago. Tienen trabajo pero siguen pensando cual vagos. No son creyentes pero ¿dónde está el calvario? La única cruz que visitan es la de un perro enterrado. En esta pista es Doom como antagonista. Lo que no vale nada para otros es reliquia. Ey bicha, no pienses que esos chispas te tratan de confites al precio del carisma. Menos barras que utilísimas, yo simple utilísima. Que está en crisis el rap es por mis barras críticas. Anticrítico, que piensa que hacer música es hacer política. ¿Cuántas veces con hambre diste un abrazo? ¿Cuántas veces con miedo diste ese primer paso? Hay tantos errores que aprendemos de ese fallo. Muy buenas noches, amigo del Galpón. ¿Cómo anda Enzo? Leandro, ¿cómo andan? ¿Bien? Hola, Chelo. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial con un artista de la hostia, como decía antes. Sí, ¿Viste? ¿te acordás? No dije Ya no más, decís más eso. El otro día me acordaba de eso. Che, no, bueno, siempre trayendo artistas paranaenses y con mucha trayectoria, importante en el ámbito local. Sí, importante. Nos dijo cuando vino del siglo XX, sí, obvio. Como nosotros. Como digamos. nosotros, bien del siglo XX. Pero yo recuerdo también haber visto afiches de las bandas y todas esas cosas. Porque es casi una leyenda paranaense, ¿no? Casi no, para mí es, Bueno, es una leyenda vigente. Es una leyenda. Y últimamente trajo cosas importantes, lindas para la cultura. Que también vamos a hablar de eso porque Sí. es músico. Che, bueno, escritor. vamos a presentarlo, no tengamos Presentalo, más por mite. favor. Bueno, con nosotros el flaco Martínez. Buenas noches. Flaco. ¿Cómo anda, flaquito? ¿Bien? Bien, bien, un gusto de estar acá, de enterarme de todo este lugar, de disfrutar este contacto con todos ustedes. Muy contento de estar acá. Vamos Bueno. a hablar un poco entonces de rock. Vamos a hablar un Sí, poco. sí, Nosotros, como te comentábamos, nosotros, bueno, nos interesa saber un poco la vida del artista, cómo se fue dando esto de dedicarse, bueno, a tu rubro, que es la música, ¿no? También cómo arrancaste, cómo fue tu inicio de chico, cómo tomaste contacto con la música. ¿Dónde salió esa pasión, digamos? Bueno, yo me crio allá en San Agustín, allá todos me conocen por la familia de mi vieja, de los Franzotti, y yo cuando termino la primaria y empiezo la secundaria, siempre me acuerdo que mi vieja me regaló un grabador, un radio grabador, y ahí empecé a escuchar rock. Y ahí me recabió el rock, tengo una hermana mayor que ya escuchaba y que yo algo más o menos de lejos escuchaba. Y empiezo a escuchar rock. ¿Y qué escuchaba en eso? Y esto era, yo te cuando acordás, ¿no? arranqué la secundaria, en el año 80, 1980. Me acuerdo que mi hermana tenía el vinilo Jazz de Queen. Ya. Ajá, y bueno, se escuchaba eso, y en los programas de radio eran los clásicos de rock, que estaba, ponerle Queen, Zeppelin, Deep Purple. Había cosas que hoy en día son re clásicas, como ponerle un AC/DC o Motorhead, pero que en ese momento no las encontraba en los programas de radio AM. Claro. Convengamos que Y- en esa época era difícil hasta encontrar un tema que te gustara. Si lo escuchaste Y era... ni te enterabas, porque si después vos no ibas a una disquería y te compraba el disco, yo AC/DC lo conocí después ya promediando la escuela secundaria, y una cosa re básica, AC/DC en el rock. Pero Claro. en ese momento los programas que yo escuchaba, me acuerdo escuchaba programas en LT8, en radios de Buenos Aires. A mediados de los 80 me acuerdo que descubrí un programa de heavy que arrancaba a las 12 de la noche, Lagunas se llamaba. Y era de las 12 a las 5 de la mañana puro heavy. Y ahí descubrí poner Dio, de Black Sabbath conocía algo, pero de Dio solista, esas cosas no llegaban acá. Y ahí uno fue buscando. Y después de estar muy identificado con el rock y con su ideología y todo eso, un par de años después empecé a tocar. Che, flaco, ¿de qué año estamos hablando más o menos? Y ya te digo del 80, cuando yo arranco la secundaria, en 1980 clavadito. Era música satánica. Y sí, para nada. Eso decían, ¿eh? Sí, más de una vez sí, lo decían y lo creían. Sí. No, que eso está mal. Pero Empecé a bueno. girar el disco al revés. No, pero sí, sobre todo en esa época, digamos, el heavy era visto como, bueno, son loquitos que son Sí, medio sí. satánicos. Sí, había mucho prejuicio. Y Te aparte en diría- la época política que vivíamos en ese momento. Claro, también. estaba el proceso Sí, todavía. claro. Estaban los milicos. Ujú. Y te diría que Paraná no ha cambiado mucho en ese sentido.
Todavía se ve así el heavy. Hemos renovado la gente, son nuevas generaciones, pero hay una educación así de prejuicio y menos Conservadora. pisabrote que siga acá en Paraná, no es fácil. Claro, claro, sí. Ujú. Sí, sí, sí. Y bueno, vos dijiste que ahí empezaste a tocar. ¿Qué empezaste a tocar? Y nosotros armamos una banda, queríamos tocar. ¿Quién eran tus con compañeros unos de secundaria? amigos, con Osvaldo Gerlo, me acuerdo el Guille Mereman, que después el loco se hizo director de teatro, con Pablito Mantegaza, me acuerdo. Entonces cada uno iba agarrando una cosa. Osvaldito reclamó primero la guitarra, entonces yo agarré para la batería. Claro. Empecé a estudiar con Ángel Motura, que en ese momento siempre, mientras estuvo vivo, fue el maestro de todos los bateristas de Paraná. Ya hoy en día tendría más de 100 años, Ángel Motura. Estudié un par de años con él. Con él viajamos una vez a Buenos Aires, compré mi primera batería, empezamos a tocar en una banda que teníamos en la escuela industrial con los compañeros de la escuela. En esa banda estaba Osvaldo Gerlo, que después tocó conmigo en Signo y un montón de bandas. Estaba también el finado Ramiro Maradei. Todos estábamos juntos en esa banda. Miramos. Éramos de palo distinto. Él Sí, quería ser sí. Piero, nosotros queríamos ser Riff. Claro. Pero cuando arrancamos a tocar mezclábamos Piero con Riff. Bueno, Vamos a tocar un poco Bien, de cada banda. uno. bien banda de gurises, teníamos 15, 16 años. Después, bueno, más allá de que siempre hubo buena onda, pero agarramos caminos distintos por distintos estilos. Claro. Y ahí yo seguí. Después. ¿Tenía nombre esa primera banda? No, porque fue la banda de la escuela. Y arrancamos en esa época, se hizo un par de años, una feria que llamaban Kermesenet. Era Ah, una sí. kermés Yo me en- acuerdo. ¿Te acordás? La Kermés en Net, porque mi hermano iba a Lenet y la hacían, Clásico, digamos. pues. Bueno, y ahí Exactamente. tocábamos 2 años seguidos, tocábamos. Y ahí conocimos una gente, me acuerdo, Oscar Alveaque y Rolo Fernández, que venían de la banda de la escuela normal. Ah, Nos conocimos ahí, como el gran campeón Niki Lauda, debutamos con un abandono. El primer día que fuimos a tocar llovió. oh, Bueno. Bueno, entonces nos juntamos en los talleres de la Enea a zapar con estos vagos. ajá. Y con el tiempo armamos una banda. Sí, banda que- de gurises que que- se llamaba Nostradamus. Pero ¿qué instrumento tenían ahí? Yo ahí tocaba la batería, tenía una CAF. Vos tenías batería y los otros ya tenían Osvaldo guitarra. tenía una O sea- guitarra Fine. Y Oscar y Rolo tenía un tío ingeniero que le traía cosas de afuera, tenía un bajo Squire en ese Ajá, momento, bien, bien, era, sí, oh. Ah, bueno, arrancaron bastante bien. Por ese lado arrancamos bien. Después con Osvaldo y Rolo armamos Cygnus, que ahí ya era una banda de todo temas propios y Ajá. ya era una banda. Con esa banda grabamos un demo, hacíamos recitales. Te fuiste a Buenos Aires a comprar la batería. Sí, un viaje. Lo conocí, no sé si ustedes lo habrán oído nombrar, Alberto Alcalá, que es como el San Martín de la batería, el maestro de todos los bateros de la Argentina, le había enseñado a Motura. Entonces cuando fuimos a Buenos Aires, Motura me llevó al departamento de Alberto Alcalá, que es como haberle dado la mano a San Martín, momento. Claro. Una cosa así. Sí, compramos una CAF, no tenía mucha moneda yo, así que... claro. Pero bueno, volvimos hacer con todo una el CAF. viaje para buscarla y demás. Porque acá, el mismo, me acuerdo, el viejo Motura le había hecho traer a los de Breyer unas baterías en esa época. Hacía un tiempo cortaban los milicos, Martínez de O, se abría la exportación y habían traído unas PIR y baterías copadas japonesas, pero eran caras, inalcanzables para uno. Y yo viendo baterías usadas acá en Paraná había visto cosas que eran más chiquitas todavía que las que yo me compré allá. Entonces hicimos el viaje y compramos una CAF, sí, todo bien. Qué copado. Chocho el gurí con una CAF, sí. Me imagino cuando llegaste a tu casa. Sí, mi vieja también chocha, sí. Me imagino. En tu Los casa, vecinos, todo. en tu casa hubo mucho apoyo con el tema de la música. Más o menos, mi vieja me ayudó, mi viejo no, porque mi viejo se habían separado cuando yo era muy chiquito y mi viejo fue músico, pero yo me crié por otro lado. Y en el ¿músico de barrio sí, porque ¿Músico de qué? de folclore, el célebre Zurdo Martínez. Ah, Ay, Sí. Claro, Conocemos bueno, al Zurdo. pero yo me crié por el lado de los Franzotti en San Agustín. Ah, Y en claro. mi casa, que era una casa grande, vieja casa que fue de campo antes, Ajá. tocaba la batería y escuchaba todo el barrio. Entonces en el barrio ya, Sí, sí. a la larga hoy todavía hay vagos de mi generación que se acuerdan como yo En el barrio tocaba tenía lo que batería. decía, oh, esto de vuelta, y lo que decía, Y otra vez lo esos escucho son de la los, batería. mi vecina, claro. está bien. Había de los dos bandos, digamos, lo que, Sí, lo que sí, le claro. gustaba y lo que. Sí, todo bien. Che, qué Y bueno. de ahí arrancamos, tal cual. Después yo, con Motura era un estudio muy clásico. El viejo venía del jazz y de la música latina, caribeña, cosas así. Ajá.
Y yo quería estudiar cosas de rock. Entonces caímos en un taller que tenían los Mocker, como tenía el grupo El Puente, Ah. que ahí cada músico de la banda enseñaba su instrumento y después el Tano Mocker enseñaba teoría. Y ahí yo estudié con Jorge Martínez, que era el baterista, un par de años más, y aprendí música con el Tano Mocker. Y ahí aprendí de acordes, de escala, todo eso, y fui agarrando la guitarra. Ahí conocí a los Vagos de Escoria, y ahí armé la primera banda de guitarra, que fue Escoria, donde ya componía las músicas. Ah, genial. ¿Y Bueno, perdón. No, no, te digo eso que hemos notado, viste, como un denominador común entre las bandas, de que primero quieren armar la banda, viste, tienen ese, y después se capacitan, estudian, y logran un montón de cosas. Con y que sepa 2 o 3 acordes ya y pueden está- subir a y tocar. está bueno. Y Claro, otra cosa está que te quería buenísimo. preguntar, que hablamos un poquito así, y tiene que ver más con el tema sociopolítico, y me imagino, ¿cómo eran los recitales en esa época, digamos, el proceso de heavy metal? Yo una vez Caían conté una los anécdota, milicos. mirá, yo una vez Ajá. conté una anécdota y se me enojó un guitarrista. Bueno. Porque queríamos conocer el rock local. Ajá. Era, claro, año 81, por ahí. Y el país entero estaba queriendo abrirse, ya la dictadura era insostenible. Claro. Entonces había una historia cultural de que se querían abrir cabeza. Y mucha gente que hacía rock se estaba abriendo, yéndose al folclore de proyección, a toda la Ajá, onda latinoamericana y todo eso. Y nosotros caímos a un recital de Magma en el teatro. Sí, me acuerdo, claro. Bueno, todo bien, porque Magma en los 70 fue rock, que ahora están tocando de vuelta, nada más un saludo para abajo. Bueno, y caímos, pero no era rock, era folclore de proyección. Me acuerdo que el guitarrista tocaba sentado, tenía una Gibson Les Paul, pero tocaba sentado así. Claro. Y yo que un gurí de 13 años dije, esto no es rock. Y como un tiempito después, de gurí que andaba caminando la calle, caí un recital del Vicky Fernández en el Club Olimpia con Sí, Gamexán, claro. que era la banda de él, Sí. que eran crudísimos. Pero era rockero. Me acuerdo que yo era gurí ese día, no tenía plata, tuve que aguantar hasta que pude entrar gratis cuando ya había empezado, así, toda esa onda. Y ahí vi la primera banda de rock local, Gamexán con el Vicky El Fernández. Vicky, sí. Crudísimo, pero rockero. Y ahí dije, esto es rock. Es lo que a nosotros nos gusta. Es lo que andaba buscando, Claro. que también me acuerdo tenía una Fine, bueno, así nomás. Pero el rock tiene eso de que te gusta la música, sentís toda esa energía, es música de jóvenes, y después ve cómo haces para tocar. Primero sabés que querés hacerlo, y después ve cómo lo haces. Y ahí, si te pones las pilas, vas evolucionando, Claro, no, ni hablar. modestamente. Pero Un poquito aparte- mejor que a los Che, ¿y 15 cómo, años. cómo salieron las primeras canciones ahí de Escoria? O sea, ¿quién la componía? ¿O cómo Yo ya venía en la época de Cygnus haciendo letras. Ahí estábamos con Osvaldo. En la primera época ya te iba con Osvaldo y Rolo Fernández. Después Rolo se fue del país y nos juntamos con Darío Pitazzi, que nos conocemos en el taller de los Mocker. Con Darío Pitazzi, que todavía anda tocando, toca el bajo y canta. Y ahí yo hacía letras y las músicas las armábamos entre todos. Letras siempre hice. El otro día estaba hablando con un vago también de una nota que hicimos por estos libritos. Y me acordaba de un profesor de castellano, Bogado Ibarra, que tuvimos en la escuela industrial, que nos hizo leer libros de literatura gauchesca. En primer año nos hizo leer el Santos Vega, Sí, señor. y me acuerdo que lo volví a tener en tercer año, y durante todo el año nos hizo llevar el Martín Fierro y analizarlo y todo eso. Y eso a mí me marcó bastante. Incluso acá en este libro hay letras que son sextinas y décimas con las métricas, ¿viste? De la literatura Claro. gauchesca, de la Ajá. poesía gauchesca. Y ahí siempre escribí. Y cuando empezamos a tocar en Escoria, empezaba a hacer las músicas también. Básicas. rock ¿En and Escoria roll. qué tocabas? En Escoria ya empecé con la guitarra. Con la guitarra. Al Ajá. principio era la rítmica, porque Claro. no me daba el cuero para puntear, había otro que hacía la primera y después ese se fue y tuve que hacerme Claro, cargo de hacerle puntear. cargo de la Y como no me salían muy bien que digamos los punteos, hacíamos bardo, acople, nos tirábamos al piso. Sí, bardo, Era bardo. una actitud más punk la de Escoria. Sí, No era un eran punk antes del pero punk. claro, pero la actitud era- Escoria lo que tuvo fue la primera banda en hacer recitales sin butaca, porque antes los recitales se Ah, escuchaban claro. sentados. Teatro. Claro, me acuerdo en la época del signo, ya nos acordábamos con Pitazzi, en un bar que se llamaba Amet, que estaba por 25 de mayo, que era un barcito todo lindo, pero todo sentado. Claro. Y Escoria fue la primera banda en hacer recitales sin sillas. Claro. Bien. Y eso ya era en el 87, 88, 89, Ujú. capaz. Bueno, Y ya. era una banda, así, bastante quilombera, Escoria. Tenían Sí, muchos sí. seguidores. Y sí, y haciendo todo temas propios. Ujú.
Sí, sí. Algo novedoso que Claro, porque sí, andábamos bien, hacíamos recitales, que llevábamos bastante gente. Hace poco mi chica se encontró una amiga que había estado en uno de la Unión Ferroviaria, que me acuerdo que está subido a YouTube, y hacíamos anfiteatros y cosas así, Sí, sí. y haciendo temas propios. Claro, Ujú. sí, sí. Sí, sí. No, yo hoy Leandro ponía en el grupo algunos temas y cosas así que él se acordaba. Yo me acordaba de los afiches. Sí, bueno, Claro. Cuando había afiches de había graffiti de escoria, escoria por la graffiti. ciudad. Íbamos a sí. pintar Sí. graffiti con una frase así. Ah, Me sí. acuerdo de una que decía Escoria, la venganza de los grasas. Esa era la ideología, era tía la banda. Bueno, y sí, más de Bueno, una- tenían las letras ahí de los caretas y todo, era... Claro, sí. era una banda contestataria. Sí. ¿Y había pica con otras bandas? No, entre los músicos estaba todo bien. En esa época ya estaban los vagos de grafo que tocábamos. No había banda de punk. Claro. Escoria tenía un Claro. tema que se llamaba El Ateo, que en esa época escuchábamos los Pistols, lo estábamos descubriendo. Y para mí el primer tema punk de acá de Paraná, sin que Escoria haya sido punk, pero el tema es Claro. netamente punk y no existían las bandas punk en ese Ajá. momento. Entonces tocábamos con bandas de heavy, de rock and roll. Me acuerdo de Blue Velvet, ya te digo de Grafo, no sé si estaba bien Marrón, estaba Butterfly en esa época. Y con todas esas bandas estaba todo bien, compartíamos recitales, todo bien. Y compartíamos la calle, ¿sí? Pateábamos Y el mucho la público calle, que sí. iba a verlo. Y el público Claro. también, sí, sí, sí. Bien, bien. Hoy en día medio que se ha caído la cosa a nivel cultural, ha florecido mucho los tributos y todo eso, Sí, y la gente claro. por ahí no entiende al que hace cosas propias. Y en esa época sí, todos apoyaban al que hacía cosas propias. Claro, sí, Ujú. sí, 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 ni hablar. Bueno, el otro día le preguntamos al chico de La Roca y ellos decían que veían bien el ambiente del rock actualmente, que había muchas bandas. Ujú. Yo no sé, para mí nosotros somos de los 90, digamos, que vivían, pero Ujú. íbamos mucho, veían el anfiteatro, en la peatonal, Claro. en el patio Vica, los sábados a la mañana, Ujú, tal cual, ahí en tocábamos. la sí. costanera. No sé, yo tengo un recuerdo, pero muchas bandas locales con temas propios, con... Yo creo que si comparamos con el crecimiento de la ciudad y la cantidad de gente, había más agite en esa época. Porque hoy en día Sí. hay muchas bandas, pero la ciudad es mucho más grande. Sí, sí. Y ya te digo, en ese momento todas las bandas hacían temas propios. Y la organización de un festival de rock o de algo una vez en el anfiteatro, en los lugares que tenemos, Bueno, que yo, Pero yo creo, Estaba el perdón, Playa Rock en esa época. claro, yo Claro, eso creo lo que tiene que organizaba haber un Carlitos de poco, Chansi. un poco más de intervención estatal ahí. No, claro, obvio. Porque es imposible que con los recursos de las bandas pueden programar No, algo, no. algo Sí, yo me importante. acuerdo más de una vez, bueno, el anfiteatro estaba. Y las bandas locales metían más de 500 personas en el anfiteatro. Y por ahí la Muni sí te pagaba el sonido, todo eso. Lamentablemente pasan los años y vos ves que hoy en día sí hay apoyo para los amigos. Sí. En ese momento era más horizontal la cosa, más abierta para todo el mundo. Es como Sí, que sí. se repiten las bandas de acuerdo. Pero también estaba esa historia de fines de los 80, que hacía pocos años que había vuelto la democracia y había más buena onda, más ganas de hacer entre todos, más hermandad. Claro. Yo te diría que después de Carlos y los 90, la cosa se puso más agreta con la política. Más y todo. individualista. Sí, Sí. tal cual, individualista, sí. Sí. Che, ¿y después cómo siguió tu vida musical? ¿Cuántos años de escoria? digamos? ¿Cuántos años de Y escoria? Escoria tocó hasta el 96, por ahí. Después anduve un poco a las vueltas con banda, me acuerdo la banda Punzó, Trifásico, era un trío eléctrico, entonces se llamaba Trifásico. Bien. Que en ese momento queríamos grabar un demo, no teníamos la moneda, pedimos el teatro y fuimos un miércoles a la noche sin público ni nada, al escenario del teatro y ahí nos grabaron con el sonido del teatro. Ajá. Eso estuvo todo re Pero eso, bien. estaba difícil, digamos, si ustedes querían grabar un cassette o algo con Ujú, escoria. Sí, cassette. Tenían Sí, que, cassette. no, pero tenían que remarla, tenían que conseguir. Con Escoria habíamos alcanzado a grabar en estudio. Fuimos a Santa Fe, grabamos un Ajá. par de veces. Ya antes con Cygnus habíamos grabado acá en La Vitrola, el estudio de Gustavo Villanueva. Ajá. Con Escoria fuimos a Santa Fe Recording, el estudio de Forni. Y después Terce, ahí grabamos el cassette Lo Peor, que era un vago re buena onda, tenía un estudio no tan profesional, pero que tenía toda la onda el vago. Ahí grabamos con Escoria también. Pero tenían que ustedes Sí, financiar. esto nos Sí, bancábamos sí. nosotros y después a vender los cassettes para recuperar. Claro, claro. Y después, que te decía de Trifásico, la banda Punzó, me daba cuenta que eran siempre los mismos temas, que se iba cambiando la formación de las bandas y cambiaban los nombres de la banda.
Entonces dije, nada, es con el mismo nombre, aunque cambien los vagos que nos Claro, acompañan, está todo. que la Bueno, banda sea la misma. digamos. y así nació GTX, más o menos en el Ajá. 2000 por ahí, que estuvo hasta como el 2015, como 15 años tuvo Sí, GTX, con GTX, varios sí. cambios de formación, con 3 compas grabados, y bueno, fue una banda que también se movió bastante. Sí, sí. Sí, sí, GTX, sí, me acuerdo. Digamos. ¿Y, Sí. y de dónde sacaron el nombre? Por eso mismo de que cambiaban las bandas y en definitiva la onda siempre era la misma, entonces busqué un nombre, el de los autos GTX, o creo Claro. que Gran Turismo, la X siempre un modelo potenciado, algo así. Sí, sí, el Y GTX. por sí. la Dodge La GTX, Dodge. ¿viste? Bueno. Y de ahí, de esa sigla, Gran Turismo, como de una máquina poderosa. Y bueno, estaba buena la onda de V8. Cosas así. Claro, Tenía que ver con, era con tan heavy, los era más fierros. rock and No, roll. digo el nombre, El con los nombre. fierros. Nombre Fierrero, claro. claro, totalmente. Ni hablar. Y sí, y ahí entró GTX, tuvo como 15 años tocando, sí, sí, Ujú. todo bien. Bien, Ya bien. cuando se desarma GTX, ya hace un par de años que veníamos con los valvulitas, porque GTX era más Ajá. rock duro, y a mí siempre me gustó el rock and roll, el blues, a mí me gusta el rock and roll de los 50, Elvis Presley, Claro, claro. Chuck Berry, toda esa gente. Entonces por ese lado ya venían los valvulitas, que es la banda que hasta hoy en día estamos tocando. Están tocando. Que estamos Sí, tocando. sí. Después GTX, una banda que a mí me parece interesante y me quedé sin jugadores, fue Parianaense, que éramos los Parias de Qué Paraná. buen nombre. Parianaense. Que era un rock más progresivo, psicodélico, muchos temas instrumentales, y hace un par de años nos quedamos sin batero y la verdad que ahí necesito un buen batero y quedó ahí en el aire ese proyecto. Con el bajista, con Gastón, ahora estamos en valvulitas. ¿Qué Gastón? Gastón Caraballo es el apellido. Saludos para Gastón. Un saludo para Gastón. No, bien, pero ahora son músicos más o menos de tu edad o no, chicos jóvenes. No, Gastón es más joven, Gastón tendrá 30 y pico, 33, Claro. 35 creo que tiene, no más que eso. Ah, bien, bien, bien. De aquella época nos juntamos a zapar siempre con el Colorado de Escoria, bueno, está Polilla, que Polilla es de Rocamora, nació con Perro Negro, con toda esa gente, ahora el baterista de Valvulitas. ¿El Ah, perro negro estabas vos? Yo acá no lo nombro, pero yo fui el primer batero de Perro Negro. Pero porque le hice el aguante, los vagos ya tenían la banda y en un anfiteatro no tenían baterista y yo toqué la batería con ellos. Y una vez. Y después ya pusieron un batero estable. Pero la primer tocata de Perro Negro toqué yo en el anfiteatro. ah, Ujú. bien. Rocamora no es New York, pero Claro. el rock vive. Claro. Tal cual. Por ahí va, ¿no? Por eso decía, porque por el nombre de las bandas o los temas, y ya yendo un poquito, no me quiero adelantar, digamos, al tema del libro, pero en la mayoría de las letras y todo, hay una fuerte idiosincrasia de la ciudad, Sí, por se supuesto. nota. Uno siempre se queja Sí. de Paraná Y- por lo y de lo pisabrote social y todo, también. pero toda la vida, casi 60 años, estaba acá. Y sí, me siento re paranaense. Por eso también la banda, una vez haciendo el juego de palabras con unos amigos, salió Parianaense. Sí. Claro. Pero Pero pará, no sí. sos de Paraná. flaco. Sí, yo soy de Sí. Paraná. Ah, Sí, bien, paranaense. Como dijiste, hace casi 60 que estoy acá y que viene de otro lado. No, Sí, pero toda la vida de Paraná, allá en San Agustín. Pero Claro, sí, no, sí, San Agustín, vivo no. ahora a una cuadra de donde me crié, de gurí, sí, sí, sí. Bien, bien, o sea que el barrio te conoce. Mi ciudad es Muy mi gente. Claro. bien, claro, claro. Ni hablar. Che, flaco, y bueno, ¿y cómo se te dio esto de escribir un libro? Y la idea yo la tenía ya hace un par de años, cuando veía que ya tenía bastante material. Una cosa que siempre hablamos con muchas bandas es dejar registro de lo que uno hace. Porque si no se lo lleva el viento. Las bandas grabar los temas, lo que sea. Y nosotros, si bien grabamos algunas cosas, siempre fueron cosas under que no estaban legalmente registradas. Y con esto de un libro de la posibilidad de que las letras quedaran legalmente registradas. Hace un par de años, por una chica amiga que presentaba un libro en La Andija, caigo a la presentación, lo hablé con Armando Salman, me dijo acercame el material y lo vemos, se lo acerqué, lo vieron, le gustó, empezó esto. Tuvimos 2 años a la vuelta mientras todo esto se armaba, seguían apareciendo temas nuevos. Hubo 2 de los más nuevos que ya no alcanzaron a entrar, pero son creo que 50, 51 letras por ahí. Y son las letras que uno ha escrito toda la vida, desde que tenía esos 13 años en el año 80 hasta el año pasado. ¿Son las letras de las bandas o Las aparte? letras mías, Ajá.
Porque también estaría bueno hacer un tipo de antología de donde entre Perro Ajá. Negro, la paqueta, Claro, todo, que sí, se sí. recupere todo eso. Pero la verdad que yo para editar no podía disponer de No, cosas no, que no, no eran pero mías. te pregunto si son de las canciones que hacían con las bandas. Sí. Y son Sí. básicamente canciones que llegaron a tocarse en vivo, no de proyecto, de letra y cosas así, sino que Ajá. llegaron, hay algunas en la época de fines de los 90, de la banda Punzó y esas bandas, que se tocaron una vez los temas. Pero bueno, con que una vez se haya tocado en Ya vivo, está. para mí ya justificaba y están ahí. Ujú. Algunas son re básicas y otras, modestamente, están más o menos presentables. Y ahora con la banda de esta Valvulita, ¿qué es lo que frecuentan? ¿Dónde tocan? ¿Tienen presentaciones? Igual que en los 80, tocamos donde podemos. ¿Dónde va? No, venimos bien, para lo que es Paraná, para hacer una banda de temas propios y que por ahí no queremos enfermarnos la cabeza bien. como el burro con la zanahoria, viste que nunca lo va a alcanzar. Está bien, claro. Entonces hacemos la nuestra. Tocamos ahora en la presentación del libro la semana anterior, en el Almacén Los 33, tocamos en la Cantina Ajá. Ferrero, ahora vamos a tener el gusto de tocar el soporte del reloj el mes que viene. Después vamos a hacer una fecha propia ahí en Limbo, qué sé yo, recital importante, grande, copado, hicimos el año pasado en la Casa de la Cultura. Ajá. Este año la verdad que no anduve por ahí. Está bien. Y ahí andamos, viste, a nivel Bien, Paraná. bien, pero Salimos siguiendo- cuando podemos por acá cerca. ¿Notás gente que los haya seguido durante mucha época o te haya seguido a vos por distintas bandas y que vaya a verlos Y ahora? gente que como uno le gusta el ambiente de los Claro. recitales, el rock y todo eso, y sí. Nos vio en GTX, ahora me ve Sí, acá. de la época de GTX, Claro. pero somos todos iguales, todos pares. Nos seguimos encontrando, que uno esté tocando y el otro ahí, pero bueno, Claro, mañana claro. puede ser al Ni revés. hablar, ni hablar, Ujú. ni hablar. Y técnicamente, ¿cómo están ustedes con los instrumentos? Ahora tienen. Y zafamos. Hoy Eso sí está tenemos bien. un lindo sonido, por lo menos tenemos instrumentos que afinan, equipos que no meten ruido. Está bien, claro, Sí, claro. sí, entre Valvulares todos o- estamos presentables. Un buen sonidista. Barato. Bueno, Barato. te cotizan, te cotizan. Se cotizan, no, barato Ventiladores. para Para ustedes. ustedes, barato. Barato para ustedes. Ahí se- Bueno, sí, son un gremio mañoso. Che, flaco, yo a todos los artistas, hoy te explicamos nosotros que acá han venido escritores, pintores, músicos, Ajá. no sé, a todos le hemos preguntado, la respuesta es más o menos siempre la misma, es que si has podido vivir de la música. Yo lo hago, pero no de tocar. Yo vivo de la música porque tengo una sala de ensayo, tengo un servicio de sonido. Ah, ok. Sí, sí, sí. Que puedo reparar O sea, de la instrumentos, música, pero calibrar, no de ser músico. puedo digamos. dar clase, porque aquello que hablábamos del viejo Motura, yo batería, estudié partitura, todo, entonces te puedo dar clase. Claro, claro, sí. Pero de tocar, de cobrar por tocar, no. No. No sé si habrá gente del ambiente de la cumbia que viva de la música. Ese Pero puede el ser, rock pero. no, ni lejos. Claro. No, yo la peleo, pero con distintos servicios que le voy sacando la monedita a los músicos. Claro, claro. Sí, sí. Claro. Servicio de sonido, con el. Sonido, La docencia, sala de ensayo, ni hablar, sí, docencia, sí, sí. reparación, transporte de equipo, flete, de todo, ¿viste? Bien, lo de sala de ensayo, anotalo que tenemos. Sí, sí, sí. Tengo un amigo que seguro. andaba buscando. Le vamos a pasar el dato. Sí, todo bien. No, cuando bueno, quieran. genial. Che, genial. Flaquito, ¿y cómo encontrás, cuál es tu música inspiradora en las letras de los temas, digamos? O sea, no sé si es la misma música inspiradora de cuando era más chico, o los temas que tocas, o... Y hay varias musas. Para hacer rock, la principal yo creo de la rebeldía, cuando algo te molesta y tenés ganas de quejarte sin ser denso, sin ser violento, entonces escribí una letra. Te descargas por ahí y querés compartir con tus semejantes esa bronca que puedes tener, esa rebeldía. Esa rebeldía sí te inspira. Y después te inspiran las cosas de cualquiera, te inspira cuando te dejó una chica, como te inspira cuando te va bien con una chica, cuando con tu banda tocaste y estuvo todo bien, o con tu banda tocaste y salió una noche horrible. Cualquier cosa te inspira. Cualquier injusticia, cuando te echan de un laburo, te enojaste con el patrón, lo que sea. Sí. La melancolía inspira. La melancolía inspira, yo Sí. siempre digo que cuando uno está triste porque te dejó tu novia, lo que sea, estás solo a las 4 de la mañana en tu casa, bueno, agarrá un papelito y escribí una letra. Sí. Sí,
Pero si vos estás de fiesta con tus amigos a las 4 de la mañana en un boliche, no va a agarrar un papelito y te va a poner a escribir una letra, estás de fiesta en ese Claro, momento. claro. Entonces Sí. salen más letras de cuando uno está para atrás que cuando está Sí, lejos. sí. Igual por eso también A lo tanguero. No, eso Sí, claro. te lo marco porque es una cuestión de que se tocó en la filosofía también. De que en un momento la melancolía era considerada como una enfermedad. Ajá, ¿y qué dicen? Y no, hubo uno que dijo, bueno, pero... ¿Quién? Bueno, puede ser como el libro de amores de Ficino del otro día que él me regaló, que también decía que la melancolía había que tomarlo como fuente de creatividad. Porque Claro, a partir de claro. la melancolía surgían un montón de... justamente hablaba del arte y de toda esta cosa, y por eso te decía yo que por ahí uno piensa que, bueno, la melancolía también es creativa, ¿no? Es creativo, hay gente que se ha llenado de plata con la Sí, Y te totalmente. Y te sigue llenando y, de y van a seguir, pues garpa. Claro, Digamos que garpa. Che, No, no, quería retomar el tema porque lo mencionó de cuando había estudiado batería, después que estaba estudiando con el tema de los mockers y la parte de la guitarra, porque uno pregunta por ahí, un guitarrista de rock de Paraná y no sé, de 190 te mencionan a vos. Y yo ¿Cómo? como guitarrista soy bastante Ajá. limitado. Pero sí, a mí me ¿estudiaste? gusta ¿Fuiste autodidacta? Autodidacta, ya te digo, había estudiado batería, aprendí la parte teórica, pero después volcar eso en la guitarra, autodidacta. Me gusta mucho componer, me gusta encerrarme en mi casa y buscar ¿Componés vuelta con y la vuelta. guitarra? ¿Eh? ¿Componés con la guitarra? Sí, y por ahí hay temas que ya venimos tocando hace un año o dos y de repente hay toda una parte nueva. Casi me ocurrió un puente que modulamos, nos vamos a otro lado y bueno, y le cambiamos media canción. Pero al momento de pelar, ponerle primera guitarra, hacer Eddie Van Halen, yo soy bastante limitado. Sí, no soy. No es necesario ser Van Halen, digamos. Sí, pero en el Pero- rock uno quiere sí, que, sí. no sé, tocarte la Bueno, semifuga. Pero- Y si No. pensás que sos limitado, escuchame a mí. Encima uno se pone viejo, te hacen ruido las articulaciones. Bueno, es todo un tema. Pero me gusta mucho componer. ¿A la batería no volviste? A la batería lo último que hice fue con los vagos de Banzai, todo bien, que ahora el sábado le toca hacer sonido. Pero querían algo más heavy. Saludo al pájaro. Saludo al pájaro, Saludo al totalmente. pájaro. Contacto Y a para José, que y a estemos José, acá. y a Sí, José que Gutiérrez. también está organizando la tocada. Los otros del chicos no lo sábado. conozco, los saludo a ellos dos, los saludamos a todos, pero ellos dos Y Matías, que es el Van Halen de Paraná. Ah, bueno. mirá. El violero vuela. Y ya que estamos a Saco también, que espero que haya vuelto a laburar porque es colectivero. Ojalá, Me parece que no, pero bueno. Pero ellos querían algo más heavy, buscaban un batero doble bombo y cosas así. Y yo vengo de la escuela clásica, un solo bombo, y bueno, me bajé hace ya como un año y medio o algo Claro, así. claro, sí, sí, Ajá. Y ahora para tocar batería, con lo viejo que uno se va poniendo, la verdad que buscaría algo más tranquilo. sí. Ujú. Debe ser agotador, ¿no? Sí, por supuesto. Y tenés que ponerte todas las pilas y tomar agua nada más para tocar. Sí, sí, sí. Lo más difícil. No va ahí, sí, estar con una botellita de agua Che, ahí al lado. che, Flaquito, una consulta. ¿Tenés las mismas sensaciones cuando vas a salir al escenario? Esto te lo pregunto, digamos, a todo artista se lo pregunto. ¿Tenés las mismas sensaciones de cuando recién arrancaste, los mismos nervios? ¿Qué te produce antes de salir y Sí, intentar nervios. brindar un buen espectáculo, digamos? Y los nervios medio que uno ya la maneja, a no ser que sea una actuación importante. Me hacía acordar ya unos años cuando presentamos el disco de Valvulita en el teatro, y a los Valvulitas solo en el teatro. Oh, sí, ese día estábamos nerviosos antes de arrancar. Claro. Pero después medio que ya no. Pero el placer de cuando estás tocando arriba del escenario, sí, es el mismo de siempre. A mí me encanta estar arriba del escenario compartiéndole a mi semejante lo que uno Claro. le sale de adentro. Volviendo a lo que yo te preguntaba, eso es la paga realmente. Claro, el el compartir con disfrute, tu el semejante. compartir. Sí, sí, sí. Ni hablar. Eso Ahí es es impagable. tu sí, sí, satisfacción. sí. Ujú. Sí. Por eso también defiendo el hacer temas propios y cosas así. Claro, Sí. sí, por supuesto. ni hablar. ¿Alguna anécdota así que te haya pasado? Que vos decís, bueno, esta es sí. la anécdota. No, hay muchas. Se muchas. puede Me hace contar acordar cualquier una vez que me olvidé la banqueta. Me olvidé la banqueta. Me prestaron un banquito de plástico. Estábamos en la sala grande de la Indija. Yo tocaba con los Lobos Blue. Totoben y los Lobos Blue. era Ah, la sí, banda. sí, te conozco. Se me rompió el banquito tocando la batería. Me fui y me caí del escenario para atrás. Que atrás estaban los fierros de otras baterías. Que me acuerdo que yo sentía que iba como en cámara lenta y veía los fierros que pasaban por al lado así. Mientras yo caía de espalda allá atrás al piso.
Debe haber archivo fílmico de eso. No. Los vagos se acuerdan, más de una vez nos acordamos de eso y cosas así, sí, hay. Sí. ¿Metieron alguna gira por la Gira, provincia? yo no he llegado a ese nivel. Siempre a nivel local. Te sale una tocata en otra ciudad, ponele, va y toca esa noche y volvé. Pero lo que es sí. gira, que uno está hoy acá, mañana No, allá, pasado claro, allá. claro, pero distintas ciudades fuera de Paraná. Me acuerdo una vez que estábamos en Concordia con el Colorado, de Escoria, y habíamos ido en un colectivo de un vivero de acá, Vivero Paraná, hecho pelota el colectivo. Perdía agua, de hecho. ¿Vos sabés qué? Pero ¿cómo engancharon el colectivo? Pará, vos sabés que Eso es muy de artista. Me cuando, encanta esa historia. cuando te pregunté de la anécdota, te quería una de esas. El manager laburaba en el vivero. Teníamos manager y una torrante. Bueno, ¿Quién es? era Pazuzu, que ahora está en Buenos Aires. Y el colectivo era un Chevrolet de la línea 5, había sido, ya lo habían dado de baja. Se rompió allá, porque tenía roto el radiador. Entonces, para que deje de perder, muchas veces, en ese caso, cuando el agujerito todavía es chico, le echás pimentón en el radiador, y el pimentón te va tapando los agujeritos del radiador. Estábamos tocando en el Teatro de Concordia y Concordia era una banda que agitaba, entonces la gente se ponía efervescente y no faltó uno que le gritaban al Colorado, Colorado Pimentón, y el Colorado sacó los saquitos que tenía y le empezó a tirar pimentón. No se lo esperaba jamás, que iba a pensar que vos iba a tener pimentón. Lo dejó colorado. Sí, Muy tal cual. bueno. Eso fue una vez en Concordia. Sí. Bien, bien. No, Obviamente que volvieron. Y esa vez se rompió el colectivo, los que tenían que laburar hicimos una vaca, se volvieron, los otros nos quedamos hasta el lunes que arreglaron el colectivo, y fue un viaje. Sí, fue un rey. sí. Bueno, había habido una banda que nos contó algo. También en el viaje se le rompió el auto. Sí, Una que te pelota, va a pasar, seguro. pero en ese momento, obviamente que tenían que hacer cualquier cosa y llegar a la gira. Sí, y en ese momento, claro, se priorizó a la gente que tenía que laburar, Claro, lo que no tenía teníamos que volver. responsabilidad, nos quedamos de vacaciones, si había que quedar. quedaba. Buenísimo. Sí, hay cosas así. Sí, hay mucho. Y me imagino tantos años, digamos, de Sí, carrera. sí. Che, ¿y con qué artista vos decís, bueno, toqué con este, wow? O lo viste o pudiste tocar, que vos decís, bueno, qué satisfecho de tocar con Y bueno, este ya loco. nombró Tocar, uno. de compartir así en una banda. O de Yo he invitado. tocado con un vago de acá de Paraná. Bueno, ya que- nombraste uno que dijiste el Van Halen paranaense acá. Eso Con Matías. Ajá. Matías. Y no, un gusto con un montón de gente. Pero siempre somos de igual a igual. No es que uno piense que este es un genio, No, que claro. bueno, estoy tocando con él. Y con otras bandas han hecho algunas colaboraciones, cosas así que se usan ahora. Que por ahí nos invitamos, sí, Ajá. me hacía acordar que la otra vez los vagos de concreto habían hecho un homenaje a Ajá. Papo en la vieja usina, me invitaron y tocamos unos temas, andaba Carlito Piñata ahí también. Sí, todo bien con los vagos, estuvimos ahí tocando. Y sí, Está bueno, uno está anda bueno, por está ahí bueno. y se junta con otra gente. Bien, Después yo laburo en Almacén Los 33, en el Centro Cultural, Ajá. donde hay un loco, un vago, Ari, que toca el ¿Trabajás ahí? piano y hace Con teatro. Fulvia, trabajamos con Fulvia. Ajá, no Sí. sé por el lado de teatro lo conocí a Ari. Y hace unas cosas, un ciclo que se llama Resi. Mete gente de todo, tocan como 10 números por noche, 3, 4 temas cada uno. Y bueno, y yo le hago el sonido, Claro. buenísimo. Y ahí el loco me comprometió para que un día toque. Bueno, le digo yo, y de repente un día llegué y estaba en la lista de lo que teníamos que tocar. Y bueno, ahí mientras armábamos, conectábamos a ver qué tema puedo tocar. Y otro organizador, Alexi, cayó con un cajón peruano. Le digo, wow, vos acompañame en el cajón peruano. Sí. Cero ensayo y tocamos un blues con cajón peruano que nos salió más o menos. Y salió y todo bien, buena onda. Cuando hay movidas así que tan buenas. Una todo- zapada, salió una zapada. Salió una re zapada. Claro. Pero todo un disfrute, todo bien. Bien, eso está buenísimo. Sí, sí, eso está bárbaro. Ahí donde te vas satisfecho. eso que se disfruta, tal cual. Por supuesto, Ujú. sí, ni hablar. Pero ya tenían la lista de los temas. Ahí no, ahí fue en el aire, te llega la pelota y pegale. Claro. No te podías Bueno, pero explicar. siempre el placer de tocar también. Claro, siempre el placer de tocar. Esa vez me acuerdo que Ari hasta una guitarra me prestó porque ni había llevado guitarra. Pero claro, y el placer de compartir con la gente, tal cual, y que la gente escuche lo que un artista local puede hacer porque le va a hablar de las mismas cosas de acá. Che, Flaco, dijiste algo que a mí me gustó mucho porque viste que estamos en una época en la época del que
no, tenés que proyectarte y qué sé yo, y vos decís, bueno, no vamos a seguir yendo atrás de una zanahoria que nunca vamos a alcanzar. Claro. En algún momento uno tiene que saber, digamos, hasta dónde. Me parece bárbaro, porque no es siempre, no, si lo proyectás, lo lográs y todas esas cosas. Pero, Visualizalo. claro, visualizarlo, o un montón de palabras que hay ahora. Pero, Imaginá que alcanzar la zanahoria. pero bueno, fue muy interesante eso, pero te quería preguntar justamente si vos, a pesar de ver la zanahoria o una zanahoria más cercana, si tenés algún proyecto a corto o a largo plazo que tiene que ver con la música o con vos, con lo personal. Por ahora tocar. Sí, mi ajá. proyecto sería poder recuperar Parianaense, porque musicalmente es lo que más me gustaba, Ajá. pero con los vagos del Bulita la pasamos re bien tocando y disfrutar de eso, de tocar y compartir, sí. No sé, más vale que me gustaría ir a Estados Unidos a tocar, pero no creo que vaya. No, está bien. Pero bueno, pero vos sos feliz, digamos, tocando. Sí, tocando, sí, arriba en un escenario. También, como Valvulita es una banda de rock and roll tradicional, cosas así, tocamos en lugares chicos. Te diría que hace bastante que no me subo en escenario copado. Claro. Un escenario que tenga 10 metros de frente. Ajá. Bueno, Me acuerdo con Valvulita hace un par de años tocamos unos motoencuentros, bueno, había escenario grande, pero ya hace un par de años que no me subo en un escenario copado. Claro. Estaría bueno. Hay unos motoencuentros. Para quejarme del sonido, pelearme con el Este sonido. no sabe nada. En los motoencuentros el público también especial, digamos. Hay de todo. Ah, Hay gente que está todo bien y hay gente que está ahí porque le gustan las motos, pero la música no le interesa bueno, nada. claro, Sí, de verdad hay de eso. todo. Sí. ¿Te tocó un público difícil alguna vez? Sí, montones de veces y no le das bola, cumplí con lo que tenés que hacer y chao. Claro. Sí, ¿Pero te sí. afecta? ¿Te afecta o no? O así? Sí, en el momento la pechugá, cumplí con lo que tenés que hacer y listo. Pero después cuando te bajás, decís, ¿para qué vine acá? Perder el tiempo, sí. Che, somos malos, pero esa pregunta se la hicimos a todo, al que hacía stand-up, a todos le preguntamos si tocó un público difícil. Y bueno, a Y todos les sí, tocó, digamos. sí. Y alguna vez me hace acordar una Parte del vez. oficio. Sí. También en Concordia caímos a un festival con GTX, que cantaba el gran amigo Diego Ramos Largo, y era un público difícil. Eran las 7 de la tarde en la plaza, estaba toda la ciudad y... Todavía no había ambiente. No, y a nosotros tocábamos medio temprano y éramos con Largo, me acuerdo que estaba Gonzalo Magde, y creo que Lalio Frasconi en batería, todo vago de barrio. Entonces la encaramos con los temas de GTX, bien de barrio, toda esa onda, y la gente se enganchó y esa vez nos ganamos ese público, que en principio era difícil, Claro, y tuvieron que- terminamos re buena onda, Bien, y bien. nos bajábamos y nos saludaba la gente. Tuvieron como que remarla, pero la La lograron. remamos y logramos Bien. remontarla, sí, esa vez sí. Ajá. Está bueno, está Sí, bueno. pasan esas cosas también, sí. ¿Te parece que en Paraná, para la cantidad de gente que hay, por ahí no acompaña tanto? Sí, a más vale, estos debería eventos acompañar muchísimo culturales. más, pero eso depende del nivel cultural del público, Claro. claro. Y en eso hay poderes muy grandes trabajando para que la gente sea cada vez más ignorante, sí, eso es innegable. Nosotros ahora que estamos como un poco en contacto. Ustedes son unos Quijotes acá, No, pero estamos en claro. contacto de todos estos Sí. artistas que van haciendo sus presentaciones y generalmente también en lugares chicos, con poca gente, qué sí. sé yo. Y sin embargo hay unos artistas excelentes, Claro, digamos, vos ves que el nivel, que siempre sí, nosotros sí. decimos, che, estos son muy buenos, El nivel artístico pero es están acá, digamos. increíble. ¿no? Sí, 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 y No hay hay que- que pelearla, no hay otra. Y bueno, ese, como siempre decimos, es como nuestro granito de que la gente lo pueda conocer y después pueda ver, seguir, ir a YouTube, escuchar la música. De Escoria está en YouTube, nosotros lo buscamos. Está en YouTube, Sí, 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 solo sí. que grabamos está en YouTube. Por ahí reniego porque son cosas que uno ha levantado de cassette a digital y después cuando la colgás en YouTube también pierden un poquito Pierde un más de poco. calidad Sí, y sí. al final... Pero bueno, pero se entiende también que tienen otro año, otra época y Sí, otro tipo por de grabaciones supuesto, que no por es supuesto. las mismas grabaciones que ahora, digamos. En su Es momento entendible, pero quise- está bueno rescatarlo también. Por pero supuesto. Hay quise hasta poner- recitales de Escoria que se escucha claro, digamos, lo que cantan, así que. ¿Que son hay de uno- consola o.? Sí, de consola, en esa época laburábamos con Hugo Alvarenque, sonido, Ajá. Ujú. que andaba bien, Huguito. Y sí, era también el sonidista, había que ver si ese día el sonidista llevó casetera, porque si no, Claro. si no llevó, listo, fue. No sé, Bueno, yo siempre llevaba un cassette, si no era yo, era Petete el bajista, un cassette llevábamos para dejar el registro. Y por ahí sí han quedado recitales enteros, y me hace acordar uno que quise subir de Cygnus,
Y no, está grabado de aire, la voz no se escucha, no lo subí. Mejor no subirlo. No lo Claro. subí, era lo único que encontré así de signo en vivo, pero no lo subí. Pero capaz que con la tecnología que va avanzando, capaz que se puede rescatar, Y se si puede no, separar. si no se escucha la voz, Claro, no sí, se sí, escucha. sí, sí, sí. Y en cuanto al libro, A ver. ¿dónde se puede conseguir? Primero para que Bueno, el quiera libro adquirir. lo vendo yo a domicilio, quien quiera se lo acepto. Exacto. Si no, ya lo dejé colgado en Escuchame, Códice ¿podemos dejar y tu en número Brecher. y eso? ¿Podemos dejar tu número? Bueno, Bueno, después me lo das, yo lo pongo en el. Yo te acá, lo- Bueno. acá Yo te lo también. paso. Bueno. Y si así no, la en gente- Códice y en Brecher. en Códice y en Brecher ya está el librito ahí. Ajá. Qué bueno, qué Genial. bueno. Qué bueno que te en Brecher también, que es Sí, de sí, se música engancharon. Bueno, paranaense. Brecher, viste que lo más tradicional. Un acá en clásico de Paraná disquería, también. sí, sí, Es sí. icónico acá en Paraná con, Sí. con- Y con la cuando se música. lo llevé, se lo mostré, no es el nombre como el dueño, seguía el loco, se enganchó, me dijo, sí, déjame, lo puso ahí, toda la pelota, todo bien. Las ganas de seguir componiendo, ¿esas las tenés todavía? Sí, a fondo, es lo que te mantiene Esperamos un alegre volumen para 2 adelante. del libro también. Y sí, así que te motiva, O todo una eso te motiva. edición sí. ampliada. Sí, también. Y algún día porque se sigue componiendo, por Por supuesto. supuesto. Claro, sí, Por sí, supuesto. Sí, te motiva un montón, No, sí, está genial. todo bien. Genial, genial. A mí, no sé, sigo siendo el loquito que tocaba la batería a los 15 años, pero a mí es lo que me gusta hacer. Perfecto. Claro, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. No, claro. Pero también lo importante es que uno pueda hacer lo que le gusta hacer. Y en Eso ese es sentido importante. me considero medio privilegiado. Yo veo mucha gente que ha tenido que laburar toda la vida en la municipalidad, De algo cosas que no así, le gusta. renegar con un patrón que lo Verdad. negrea. Y Y yo todo- dentro de todo hice lo que quise. Todo lo otro, la docencia, el sonido, eso también te gusta. Sí, lo disfruto mucho, Lo lo disfrutás. disfruto mucho. Sí, Tengo sí. un alumno, Matías, de 9 años, que toca la batería y saca tema de Nirvana, Oh, qué le bueno. pega re fuerte a la batería. Y es un disfrute cada vez que damos clase con el loco. También sí. la satisfacción de está que él todo bien. aprenda. Y esa Sí, cosa. sí, sí. Che, y cuando haces sonido para alguna de las bandas ahí, ¿te metés un poco? ¿Te metés en algún arreglito? No, Nada, en ese nada. caso yo No le hago el opinás. sonido. No, por ahí si ves que algo suena más o menos en la parte, si vos estás de Técnica. sonidista, en la parte técnica Claro. del sonido le tirás una onda. Ajá. Hay veces que sí, que es evidente, que vos le decís eso está ecualizado más o menos, qué sé yo. Pero después deja que cada uno haga la suya. Bien. Sí, trato de no. Si yo estuviera en el lugar de él y viene el sonidista a decirme el sonido. Sí. ya, ¿Quién Después, sabe? después de ensayar tanto. claro, te mataste ensayando y viene y te dice, no, pero ese arreglo está mal hecho. Sí, para matarlo. Claro, no, Ya, entonces respeto a uno. Bueno, Flaco, la verdad que es un placer tenerte acá. Igualmente, la La verdad que charla- es impresionante lo que hacen Te ustedes. dijimos que era buenísimo. una charla de amigos, digamos, que podía contar todo lo que quisiera, no había problema. Y hablamos de todo un poco, de cómo fue la carrera, del libro y todo esto. Y Y como, genial. y como te dijimos, hablamos del artista. O sea, del de vos, artista, de sí, vos, deberíamos quiera hablar que de no. vos. No, me sorprende lo que ustedes están haciendo, la verdad que los felicito. Y no nos vas a ver, pero igual. No lo voy a ver porque no tengo ni internet. No, bueno, pero cuando te junté con el pájaro, ponele y lo vas a ver. Sí, Sí, no, sí. poné, con mi chica lo vamos a ver. Ah, Porque ya, tengo ya. un celular tan viejo que ya no tira YouTube. Claro, bueno. Pero no importa, el link yo te lo paso y después vos, Sí, vos, sí, vos sí, vos por pasáselo. supuesto, y Aparte, Pero- vamos a estar Pero lo difundiendo. importante es que lo vea la gente y te conozca, Flaco. Eso es lo más importante para Bueno, nosotros. vamos, y que toda la Sí, gente y vaya que cuando sepa, tocan la digamos, banda. ¿verdad? Y O Que que lo lo reconozca. Aunque lo reconozca, claro. claro, que claro. te vuelva a conocer. Te vuelva Claro, a conocer. claro, ni hablar, ni hablar. ¿El gin te gustó? Sí, muy Bueno, rico, bueno. suavecito. Che, bueno, Flaco. Y la muchis- gente que vaya a escuchar las bandas en general. Por supuesto. Que, Claro, que el que hay de público todo, paranaense. pero el rock está bueno. Sí, sí. Por ahí yo noto que el rock, los tiempos cambiaron. Hace un tiempo estábamos con unos vagos viendo la película de AC/DC, Si quieres sangre la conseguiste. Que son paredes y paredes de equipo, Claro. todo a válvula, humo así de tanto Claro. calor, camiones que Claro. comen gasoil como loco, un derroche de energía. Claro. Que hoy en día medio que vos decís, "Che, pero es un derroche de energía con lo que el planeta trata las manos, y supuestamente el rock es una cosa ecologista. Y bueno, pero la sensación y el mensaje del rock es algo que puede trascender todo eso, y creo que vale la pena, que hay que meterse y disfrutar. Claro, sí, ni hablar. Ujú. Ni hablar, sí, que la gente pueda ir a disfrutarlo y la gente de Paraná que sepa que hay bandas acá. Hay Muy bandas, buenas, ya sí, lo hay hemos, muchas lo bandas, hemos hay notado bandas con
de gurises, yo me Sí, cruzo sí. con esto del sonido, con gurises que tienen 18 años y están Exacto. rockeando, sí, está todo bien. Perfecto. Los locos recuperan se basan en el rock clásico de los 70. Claro. Peluquean Sí, con sí. pantalones Mirá, vos sabés altos, que, ¿viste? Sí. nosotros ahora el episodio anterior tuvimos a dos chicos de una banda que está surgiendo, se llama Underband, y que tocaron acá. Bueno, el sonido no fue bueno porque el programa nos aplaca un poco, era en vivo en ese momento encima. Claro. Pero sonó muy lindo y ellos están como identificados con las bandas de los 80 y de los 90. Es como Sí. que están, de ahí sale su música y bueno, la transforman un poquito, pero escuchan eso. Sí, digamos. está buenísimo, está buenísimo. Yo me he cruzado con los vagos de Black Papo, te digo, de Verdial, de Nominox, de Lux Carmesí. Ahí tienen un pianista que anda re bien. Que la verdad es la vez que yo le hice sonido, pelaba los temas de Cerú Girán, tocaba loco, volaba con el piano. Y son gurises de 18 años, 20. Claro, Sí, bien. está bárbaro, está Buenísimo, buenísimo. buenísimo. Ujú. Capaz que es más fácil que en la época que arrancaste vos con el heavy. Sí, hay mucho más equipo, instrumentos. En todo, de más todo, fácil. con No son con los, internet, sí. los diabólicos de ese Y momento. no está mal visto, claro. Y sí. los mismos padres que se criaron en la época de uno incentivan a los gurises. Sí, Bueno, pero sí, lo bueno en que. eso estamos mejor. Bueno, sí, pero lo bueno que hicieron esos fueron como los Alguien pioneros tuvo que hacerlo. y alguien tuvo que hacerlo. Así Claro. que gracias, Flaco, por haber Gracias a venido. ustedes, gracias. Que Gustazo. sigan los éxitos. Bueno, Hijo de- igualmente, gracias.